La fuerza y el liderazgo de una mujer indígena NASA, María Violet Medina Quiscue. Yo no sabía que uno podía ser víctima 3 o 4 veces, cuando me llegó un correo del SENA, donde me decía si quiere conseguir un empleo. Creí que era algo igual a lo que estaba haciendo en el territorio, ser docente de básica primaria. Pero acá el empleo que ofrecía era para trabajar en un cocorico. Y ese día, aunque soy una mujer muy fuerte, me desboroné. Hasta ese momento no había podido expresar todo lo que había pasado, porque tan solo 2 semanas antes había llegado a esta ciudad donde no conocía nada. Entonces el señor que me estaba atendiendo se conmovió. Me trajo agua y me dijo que yo necesitaba ayuda psicológica y que había un programa especial que estaba haciendo unos muchachos de la Universidad de los Andes. En aquel programa especial conocí a una médica que hacía una maestría sobre estrés postraumático en víctimas del conflicto armado. El programa incluía una mínima garantía para el transporte. Fue muy chistoso cuando llegué a Fenalco. Me dijeron que me ayudarían a continuar con mi carrera y que fuera a averiguar a un sitio determinado sobre el programa de becas. Y en aquel sitio determinado me dijeron que las becas para víctimas del conflicto se habían acabado, pero que había becas para comunidades indígenas. Fue muy bonito porque fue ahí donde conocí a la autoridad, a Nelson Basto. Por los apellidos descubrimos que éramos del pueblo Nasa, de tierra adentro. Para mí fue muy importante que fuera precisamente un indígena el que me tendiera la mano en ese momento, porque me explicó todo con claridad. Esto apenas es un grano de arena de mi experiencia propia. Por eso ahora, en este rol de líder que la vida me dio, le exijo a la institucionalidad que siempre que reciban a un desplazado indígena por el conflicto armado, lo traten bien y con el cuidado propio del humanismo. Y creo que la mejor manera de garantizar ese trato es que haya un enfoque indígena o al menos se le garantice sus derechos con un referente indígena. Lo digo porque en mi caso, solo cuando aparecieron los hermanos Nazas aparecieron las soluciones. Si a mí me hubiese atendido una persona mestiza, seguramente no me habría enterado de que en Bogotá hay procesos de pueblos indígenas, procesos que funcionan y no son propios, independientemente de los conflictos internos que tengamos y del desarraigo cultural que estemos viviendo, que conlleva a que no nos desarmonicemos y empecemos a creernos más indígenas porque tenemos reconocimiento jurídico y olvidemos lo cultural, la unidad, el equilibrio, la armonía y el respeto por todos y todas por igual. Con mi autoridad, Nelson Basto empezó mi ruta de inclusión en la ciudad. Me enteré de que había cabildo y asamblea y empecé el trabajo articulador. Sin embargo, debo reconocer que fue duro iniciar un proceso de liderazgo siendo mujer en esta sociedad tan machista y discriminadora. Pero con la fuerza que me da ser indígena NASA y con la ayuda de otros compañeros logramos una mesa de víctimas. Y de no tener nada conseguimos reconocimiento jurídico. Como lo dije antes, desde ahí empieza mi misión en escenarios políticos. Soy defensora de derechos humanos de los pueblos indígenas. A veces me llaman del Bichada, de otros lados, y me piden ayuda en enlace de esta ciudad, porque tuve suerte en mi primer acercamiento, sé cómo son las cosas. Y por esa parte de mi trabajo es ayudarles a otros a encontrar, visibilizar esas redes de apoyo. Tuve suerte cuando llegué a esta gran ciudad donde ya no está el tul, la chagra o huerta, sino el tul blanca, el cemento, mucha gente musca, blanca, y me tocó acomodarme y adaptarme para sobrevivir. Sin embargo, jamás he sido desagradecida
porque eso trae más pensamiento oscuro, como dicen los Tehuala, médicos tradicionales. Por eso hoy agradezco a esta selva de cemento todo lo que me ha dado y enseñado en positivo o negativo, porque eso me ha permitido ser resiliente, a tener resistencia pese a lo que me pasó. En este momento no soy profesional, soy bachiller nada más, pero ya estoy en la universidad tratando de aprender otros conocimientos que me pueden ayudar a mí en mi primer lugar. En el segundo lugar, a la comunidad indígena. He logrado consolidar y apoyar varios procesos indígenas en Bogotá. La vida me ha dado un hermoso hogar en esta ciudad donde conocí a mi compañero de vida que pertenece al pueblo indígena Guayó y con quien tengo mi hermoso hijo Antonio, que me enseña todos los días a ser más consciente, más equilibrada y armónica con el entorno, la familia y la sociedad tan necesitada de cambios en medio de este conflicto interno. Cuando el conflicto armado llega a los territorios, primero rompe la armonía territorial de los sitios sagrados. Esa armonía de compartir con el otro, de estar hasta tarde. Si antes los niños estaban libres por ahí jugando, de pronto empieza el rumor de que hay una mina, que por allá no, que no se puede. Todos los grupos armados, el ejército, las guerrillas, los paramilitares, etcétera, empiezan a generar un poco de matices de desarmonía, porque llegan como dueños por su casa y como llegan a un territorio en donde la guardia solo lleva un bastón, entonces llegan a violentar las mujeres y niños. Esos ejércitos manejan diferentes formas de aproximarse. Empiezan a enamorar a las jovencitas, a atraer a los jóvenes con el poder de un arma. Y todo eso desarmoniza. Cuando nos asesinan a los abuelos y a las autoridades, cuando un proceso es tan frágil en lo político, van y matan a quien más habla. Detrás de esos ejércitos están los ojos de agua, las minas de oro, el coltán, el petróleo, los recursos naturales. Esas son las causas de ese conflicto y esas son las causas por las que los pueblos indígenas estamos llegando a las grandes ciudades. Pero todo esto no lo saben los que habitan la ciudad, los desplazados de los territorios por masacres o por todas las clases de violencia de derechos humanos llegan a las ciudades sin nada, solo con un dolor. Lo digo porque lo viví, sé lo duro que es iniciar otra vida sin nada, más aún en una ciudad como Bogotá, en donde sus habitantes son indolentes y discriminan a los pueblos indígenas de distintas maneras, que son perezosos, que no saben nada y que solo llegan a mendigar sin conocer las realidades tan duras de las que viven. Los pueblos indígenas siempre hemos sido que el tema territorial, las tierras, es lo que más se ve afectado por el conflicto armado. Si uno ve la historia, algunos pueblos del Bichada o del Baupés, entre otros, son recolectores o cazadores, y hoy los tienen en un pedazo de tierra de 3 por 4. Entonces hay desnutrición porque no pueden cazar ni pescar, y cuando uno va a mirar es porque están entrando las multinacionales, porque alguien compró tierras para hacer no sé qué, la palma de cera, son muchas las cosas, en gran parte, y lo puedo decir sobre todo por el norte del Cauca, el conflicto es un tema de tierras, de territorio, de quitarles la tierra a los indígenas. El narcotráfico ha ayudado a que se incremente todos estos problemas. Pero si a mí me preguntan como mujer, digo que es un tema de adquisición de tierras, de quitarle la tierra al indio, de desplazarlo para desarticularlo. Las tierras que nos quitaron a los NASA, nadie sabe de quién son ahora. Hoy en día es muy difícil todo porque el conflicto armado no cesa.
Antes uno sabía con quién hablar y se hacían acuerdos con la guerrilla, con los paras o con el ejército. Pero ahora hay paramilitares y bandas y narcos de uno y del otro, y esta mezcla es terrible. Hay territorios y en este viene a mandar todo el mundo. Es muy difícil. Sin embargo, en medio de toda esta vulnerabilidad, lo más bonito es encontrarnos entre paisanos. Me da tristeza que algunos paisanos se convierten en la ciudad, sufren de ese desarraigo cultural y eso es tan fuerte que terminamos discriminándonos entre nosotros mismos, porque una política pública está enseñándonos eso y ya son muy pocos los líderes que realmente piensan. Como lo dice un gran amigo mío, en el indígena raso que viene a pie, sin nada más que esperanza en el corazón de salvaguardar su vida y en el vivir el día a día porque lo han despojado de todo lo que tenía en su territorio. Por esto es que cada mañana me levanto con la fuerza de querer ayudar con lo poco que sé. He aprendido a reivindicar esa colectividad, la autonomía, la autodeterminación y los derechos de estas comunidades que muchos desconocen. Porque en la ciudad casi se vuelve un patrón el desconocimiento y la discriminación estructural para con los pueblos y comunidades indígenas. Esta es mi labor, mi vocación, como dirían los mushkas, los blancos, tratar de encontrar la manera de ayudar a alguien que necesita a veces de cosas tan sencillas como saber la ruta para declarar cuando se desplazó por primera vez a Bogotá, sin conocer a nadie o cosas tan simples como hacer una llamada. Porque cuando uno llega desconoce sobre todo cómo tener un poco de ayuda. Por tal motivo, estas líneas son para contarle al lector por qué llegamos y qué hacemos los pueblos indígenas en la ciudad. Ojalá empecemos entre todos a tejer desde un saludo, permitiéndonos conocer esa diversidad que tiene Bogotá, donde no solo está el citadino, sino el campesino, las mujeres, los afro, los indígenas, todos haciendo resistencia desde sus culturas, tradiciones, usos y costumbres. Un simple saludo sirve mucho para construir equilibrio, igualdad, inclusión, desde cómo vernos hasta el quehacer de cada uno en esta ciudad, en esta grande ciudad. Puedo hoy contarles que no ha sido fácil, pero muchos tenemos resistencia, una resistencia que ha servido para ayudar al otro. Desde ahí hemos podido encontrar cosas maravillosas que tiene esta ciudad. Yo le digo ciudad de oportunidades, algunas positivas o negativas, pero de igual forma son oportunidades. Solo queda lo que uno como ser pueda escoger para bien o para mal. Tener el ejercicio de líder no es fácil. En algunos casos uno encuentra gente muy agradecida desde la palabra, pero en otros solo te genera desarmonías. Sin embargo, es solo recordar que te debes levantar porque son muchas las palabras dulces de aquellos que necesitan aprender un poco de lo que uno ya ha aprendido. Hablo incluso de cosas tan sencillas como coger Transmilenio, ubicarse en esta ciudad. Por eso es que esta mujer indígena del pueblo Nasa que les habla no se atreve a claudicar o a cansarse de su quehacer todos los días. Siempre he dicho que mientras uno esté vivo debe estar para ayudar, para construir, para orientar si se lo permiten, pero sobre todo para aprender cada día. Yo he aprendido mucho de esta ciudad, de los paisanos, de todas las personas que la vida me ha puesto en mi caminar, de mi hermoso retoño, mi hijo, quien llegó para recordarme qué es ser niño, qué es tener paciencia y más en esta ciudad donde todos y todas vamos a 1000 por minuto. Mi hijo me enseña a tener tiempo, a pausar esos minutos,
acordarme de que debo alimentarme bien, descansar y soñar bonito. Me enseña a volver a mis costumbres. Un claro ejemplo es volver a bañarme con plantas medicinales, una costumbre de mi pueblo que había abandonado. Me enseña que debo aprender a regar para recoger, a volver a la música ancestral, a tejer, a danzar, y eso debo admitirlo. Hace que se me encharquen los ojos. Él, con solo 2 añitos de vida, vino para enseñarme que no debo olvidar de quién soy hija y para qué vine a este mundo. Él, como semillita de vida mía, me ha permitido volver al ombligo, volver a mi territorio ancestral. Mi nombre es Laura Lorena Cuscue Puche. Soy la traductora de Nasayue. Pues imagine pues nawa mecha ika nas nawa me teña vita huna nasa me kuchimesa mecha eusa ya uyuk. Pues yuwe hu napa vit yuwe te eumenyu nas paviata. Napa tsuku yachcha chacha yuhu hipsut. Ja cha yuwe mwatu kwe cha we una uhu hip ta una sa kwenchis. Ptash na cha hi mete mecha kapevia na uhu hip ta. Kwesh ma ukwenyu hinya na sa. Atnyu yuwe tenye kwet kapevia ha na sa kwe hi menasis mecha achcha pa nasis. Zam ta anda shuhas uwe ya hi menasis mecha ma uhu ya. Shinganastis na chambualate bukta chichite. Jahik nana sa u iteha na ukwe kwentu huna chiwen jihuwesha jahin pa na ukwe we uya take eni sa ya chicha. Jahit chi uhui cha puch na uhu ya yachi ma fin zenis we una kule we una nawesh puch mawesh mana sa kwenwesh puch teñu cha we cha eni sa pilla na uhu wa kwena chambwala te bukta chichite mehkuch chahipa piñit cha'way chan nasa ukwe kiwe huwexa ukwe nuex upta chanwex yakpka kacha nwet hinzwa has yachi cha'way chan ukwe rikwe na kiwe tepa cha meh chahipa kayachi na pa ma ufinze niska pevia na tunt kwe cha uhuya na chambwala te mehkuch nasa ma unas pa uhutspa kaenisa chahik chi ukwe rikwe pa yachkwe cha uhupte suna chambwala te bukta chichite cha'way cha deh cha richkwe kshauna cha'way cha meh chahipa pevia ha kukwe finze nis ewa atek chikna yatskay maunet shut wat kwenyak chape unas yuna yatskate wesha cha'way chak kayachihi yachi snui chachaya uhya tau yachi ukwe champte pechkanañi paka cha'way cha na'wek kapevia ha mau push cha cha'way cha phiwyak kayachi chahi kayachi yatskay findenis atna tukani yuwes yuwes chiku yuwes atna ta muhe chahi kukwe nasa na yuwes sena ten chahi kukwe na nasa yuwes
Sena tengo gu ya shu nyupa shuka yu wak na luch kwe nyu en za ka kwe hi pa na jak chi ma hin zwa has no cha na pa na bakach te pa pechkana kamen jim kutpa jimnis kutpa maño yu kutpa y chak naki wete ma kwe no cha ya pa na ya pa kat na luch kwe sa sena un manji shampkul na shampkul hui pa ka chak chi kaya chi ukwe niña nyu na luch kwe ukwe jik kwe ukwe hui kwe chak chi uk shambna ka shwen do uk chi wen fin zenis kai cha na kwe shi kwe fin zenis atna kaya chi na pa